Bienvenidos de nuevo a mi canal, vuestro refugio para explorar las profundidades del amor, la sensualidad y, hoy, un tema que nos va a calentar el alma, el romance y la pasión turca. Sí, lo habéis oído bien. Hoy nos sumergimos en ese universo de miradas intensas, paisajes de ensueño y tramas que nos roban el aliento. Si sois nuevos por aquí, un abrazo gigante de bienvenida. Espero que os sintáis como en casa y que este vídeo os inspire a vivir el amor con toda la intensidad que se merece. Y si ya sois parte de esta familia apasionada, qué alegría teneros de vuelta. Sabéis que vuestros comentarios y vuestro apoyo son el combustible que alimenta este canal. Antes de que nos lancemos de lleno a descubrir los secretos del romance turco, os quiero invitar, como siempre, a suscribiros al canal. Activad la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos, donde exploramos todos los rincones del amor, desde los más dulces hasta los más picantes. No os arrepentiréis. Ahora sí, preparaos una taza de té turco bien caliente, relajaos, y vamos a dejarnos seducir por el encanto irresistible del romance y la pasión que emanan de Turquía. ¿Por qué Turquía?, os preguntaréis algunos. Pues bien, más allá de su rica historia, su gastronomía exquisita y sus paisajes impresionantes, Turquía se ha convertido en un referente mundial en el mundo del entretenimiento, especialmente en lo que se refiere a series y películas románticas. Y no es casualidad. Los turcos tienen una forma muy particular de contar historias de amor, una forma que conecta con nuestras emociones más profundas y nos hace suspirar, reír, llorar y sobre todo, creer en el poder del amor verdadero. ¿Qué hace que las historias turcas sean tan especiales? Yo creo que hay varios factores. En primer lugar, la intensidad emocional. Los personajes turcos no se andan con rodeos. Cuando aman, aman con todo su ser, con una pasión desbordante que traspasa la pantalla. Sus miradas lo dicen todo, sus gestos son cargados de significado y sus palabras, cuando las pronuncian, están llenas de sinceridad y entrega. Es como si cada latido de su corazón resonara con la promesa de un amor eterno, un amor que desafía el tiempo y las convenciones. Esta intensidad, esta entrega absoluta, es lo que nos atrapa y nos hace sentir que estamos viviendo el romance junto a ellos. Otro elemento clave es la ambientación. Las series y películas turcas suelen estar filmadas en lugares espectaculares: Estambul, con sus mezquitas majestuosas, sus bazares bulliciosos y sus atardeceres dorados; la Capadocia, con sus formaciones rocosas surrealistas y sus globos aerostáticos que surcan el cielo al amanecer; la costa turquesa, con sus playas paradisíacas y sus aguas cristalinas. Todos estos escenarios contribuyen a crear una atmósfera mágica y romántica que nos transporta a un mundo de ensueño. Es como si cada piedra, cada flor, cada rayo de sol estuvieran impregnados de romance, creando un telón de fondo perfecto para las historias de amor que se desarrollan. Pero no todo es miel sobre hojuelas, por supuesto. Las historias turcas también suelen estar llenas de obstáculos, de conflictos familiares, de intrigas palaciegas, de secretos del pasado que amenazan con destruir el presente. Y es precisamente esa lucha contra la adversidad, esa capacidad de superar los obstáculos por amor, lo que hace que estas historias sean tan adictivas y tan inspiradoras. Es como si el amor se convirtiera en un campo de batalla, donde los protagonistas deben luchar contra viento y marea para defender su derecho a ser felices. Y esa lucha, esa perseverancia, es lo que nos conecta con ellos a un nivel más profundo. Además, las series turcas suelen abordar temas universales como la familia, la amistad, el honor, la venganza, el perdón y, por supuesto, el amor en todas sus formas: el amor romántico, el amor fraternal, el amor paternal, el amor a la tierra. A través de estos temas, las historias turcas nos invitan a reflexionar sobre nuestros propios valores y a cuestionar nuestras propias creencias. Es como si cada historia fuera un espejo que refleja nuestras propias vidas, nuestras propias relaciones, nuestros propios dilemas. Y a través de esa reflexión, podemos aprender algo nuevo sobre nosotros mismos y sobre el mundo que nos rodea. Y hablando de valores, un aspecto que me parece particularmente interesante es el papel de la mujer en las series turcas. Si bien es cierto que algunas historias pueden perpetuar estereotipos de género, cada vez son más las series que presentan personajes femeninos fuertes, independientes y luchadoras, mujeres que desafían las convenciones sociales y que persiguen sus sueños con determinación. Estas mujeres nos inspiran a ser nosotras mismas, a no tener miedo de alzar la voz y a luchar por lo que creemos. Es como si cada personaje femenino fuera un faro de esperanza, una prueba de que las mujeres pueden ser lo que quieran ser, sin importar las expectativas de la sociedad.
Ahora bien, ¿por dónde empezamos si queremos sumergirnos en el mundo del romance turco? Bueno, hay tantas opciones que puede ser abrumador. Pero no os preocupéis, aquí estoy yo para guiaros. Empecemos con algunos clásicos que no os podéis perder. Seguramente habréis oído hablar de Erkencikus, una comedia romántica ligera y refrescante que narra la historia de Sanem y Can, dos jóvenes que se enamoran en el mundo de la publicidad. Esta serie es perfecta para empezar porque es divertida, optimista y tiene unos protagonistas con una química increíble. La frescura de Sanem y la intensidad de Can son una combinación explosiva que te atrapa desde el primer momento. Además, la serie está llena de momentos divertidos y entrañables que te sacarán una sonrisa. Otra serie que os recomiendo encarecidamente es Aşk Memnu, un drama romántico intenso y apasionante que cuenta la historia de Biter, una joven que se casa con un viudo adinerado y se enamora de su sobrino. Esta serie es una joya, tanto por su trama intrigante como por sus interpretaciones impecables. Preparad los pañuelos porque vais a llorar a mares. La complejidad de Biter, atrapada entre el deber y el deseo, es fascinante. Y la tensión entre ella y Belul es palpable desde el primer instante. Esta serie es un clásico por una razón, y te dejará pensando en ella mucho después de que la hayas terminado. Si os gustan las historias de época, no os podéis perder Muhteşem Yzyl, una serie histórica que narra la vida de Solimán el Magnífico, uno de los sultanes más poderosos del Imperio Otomano, y su relación con Hürrem Sultán, una esclava que se convirtió en su esposa y consejera. Esta serie es un espectáculo visual, con unos vestuarios y una ambientación impresionantes. Además, la historia de amor entre Solimán y Hürrem es fascinante. El poder y la ambición se entrelazan con el amor y la pasión en esta serie épica. Hürrem es una mujer adelantada a su tiempo, y su lucha por el poder y el amor es verdaderamente inspiradora. Y la relación entre ella y Solimán es una de las más icónicas de la televisión turca. Y para los amantes del drama con toques de comedia, os recomiendo Sen Kalkapm, una serie que cuenta la historia de Eda y Serkan, dos personas muy diferentes que se ven obligadas a fingir una relación para conseguir sus objetivos. Esta serie es divertida, romántica y tiene unos protagonistas con una química explosiva. El sarcasmo de Serkan y la espontaneidad de Eda son una combinación ganadora. Y la forma en que su relación falsa se convierte en algo real es simplemente encantadora. Esta serie te hará reír, llorar y suspirar de amor. Por supuesto, hay muchas otras series turcas que valen la pena ver, como Kara Sevda, una tragedia desgarradora sobre un amor imposible, Yerde, un thriller policial con un trasfondo romántico, Kukur, una serie de acción con un fuerte enfoque en la familia y el honor, Medcezir, una adaptación turca de la serie estadounidense DOC, que explora las relaciones entre jóvenes de diferentes clases sociales, y la lista sigue y sigue. Os animo a explorar y a descubrir vuestras propias series favoritas. No tengáis miedo de aventuraros más allá de las series más populares y descubrir joyas ocultas que os robarán el corazón. Pero el romance turco no se limita a las series de televisión. También hay muchas películas turcas que son verdaderas obras de arte. Algunas de mis favoritas son Is Adam, una historia de amor agridulce sobre un hombre que tiene miedo al compromiso, Ex y el Malar, una comedia dramática que narra la historia de un alcalde conservador y sus tres hijas, cada una con su propia visión del amor y la vida, y Unutur Samsda, una película musical que cuenta la historia de una joven cantante que sueña con triunfar en la música y su apasionada relación con un músico rebelde. Estas películas te transportarán a mundos diferentes y te harán sentir emociones intensas. Ahora, quiero compartir con vosotros algunos consejos para disfrutar al máximo del romance turco. En primer lugar, tened paciencia. Las series turcas suelen ser largas, con muchos capítulos y muchas subtramas. Pero os aseguro que vale la pena la inversión de tiempo, porque las historias son muy ricas y los personajes son muy complejos. Dejad que las historias se desarrollen a su propio ritmo y disfrutad del viaje. En segundo lugar, no os dejéis intimidar por el idioma. Sí, el turco puede sonar un poco exótico al principio, pero os aseguro que os acostumbraréis rápidamente. Además, ver las series en versión original subtitulada os ayudará a aprender algunas palabras y expresiones turcas, lo cual siempre es un plus. Incluso podríais sorprender a vuestros amigos con vuestros nuevos conocimientos de turco. En tercer lugar, sumergíos en la cultura turca. Investigad sobre su historia, su gastronomía, su música, sus costumbres. Cuanto más sepáis sobre Turquía, más apreciaréis sus series y películas.
Probad a cocinar platos turcos, a escuchar música turca, a leer sobre la historia de Turquía. Cuanto más os sumerjáis en la cultura, más disfrutaréis del romance turco. Y por último, pero no menos importante, dejad que las emociones os invadan. No tengáis miedo de reír, de llorar, de suspirar, de gritarle a la pantalla. El romance turco está hecho para ser vivido con intensidad. No os reprimáis, dejad que las emociones fluyan y disfrutad del viaje emocional. Y hablando de intensidad, quiero hacer una pequeña advertencia. El romance turco puede ser adictivo. Una vez que empecéis a ver una serie, no podréis parar. Así que preparaos para pasar noches en vela, para descuidar vuestras responsabilidades y para hablar turco en vuestros sueños. Pero no os preocupéis, no estáis solos. Hay una comunidad global de fans del romance turco que están tan obsesionados como vosotros. Podéis encontrar grupos de fans en las redes sociales, donde podéis compartir vuestras opiniones, discutir las tramas, fangirlear sobre vuestros personajes favoritos y hacer nuevos amigos. Conectad con otros fans y compartid vuestra pasión por el romance turco. Y hablando de fangirlear, quiero saber cuáles son vuestras series y películas turcas favoritas. Dejadme un comentario abajo con vuestras recomendaciones. Me encantaría descubrirlas y quizás hacer un vídeo sobre ellas en el futuro. Vuestros comentarios son mi inspiración para crear nuevos vídeos. Llegamos al final de este viaje apasionado a través del romance turco. Hemos explorado las claves de su éxito, hemos descubierto algunas de las series y películas más emblemáticas y hemos compartido algunos consejos para disfrutar al máximo de este universo fascinante. En resumen, el romance turco es mucho más que simples historias de amor. Es una ventana a una cultura rica y diversa, una oportunidad para conectar con nuestras emociones más profundas y una invitación a creer en el poder del amor verdadero. Es una celebración del amor en todas sus formas. Espero que hayáis disfrutado de este vídeo tanto como yo he disfrutado haciéndolo. Me encanta compartir mi pasión por el romance turco con vosotros y me emociona saber que puedo contagiaros un poco de este entusiasmo. Quiero agradeceros de todo corazón por haber dedicado vuestro tiempo a ver este vídeo. Vuestro apoyo significa el mundo para mí y me motiva a seguir creando contenido que os inspire y os entretenga. Ahora, quiero pediros un pequeño favor. Si os ha gustado este vídeo, por favor, dejadme un comentario abajo contándome qué os ha parecido. ¿Cuál es vuestra serie o película turca favorita? ¿Qué os parece el romance turco en general? Me encantaría saber vuestras opiniones. Y antes de despedirme os recuerdo que podéis darle me gusta a este vídeo si os ha gustado y compartirlo con vuestros amigos y familiares que también aman el romance turco. Y por supuesto, si aún no os habéis suscrito al canal, no esperéis más. Hacedlo ahora mismo para no perderos ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo, mis amores. Os mando un beso gigante y lleno de pasión. Y recordad, el amor está en el aire, y el romance turco está aquí para conquistarnos. Hasta la próxima.